¿Recuerdas cuándo y cómo fue que llegó Dios a tu corazón? ¿Quién trajo la palabra? Yo vivía con mis abuelos cuando cursaba el preescolar, en una pequeña ciudad de provincia rodeada de naturaleza. En ese tiempo, las estrellas brillaban por miles desde temprano. Mi abuelo tendía una manta en el patio y me pedía que lo acompañara a mirar las estrellas. Las veíamos por mucho rato. Recuerdo las noches cálidas con viento fresco en la primavera y el verano. Las noches frías de noviembre en que me ponía una chamarra para acompañarlo un rato, con un vaso de leche y galletas con miel. Mi abuelo era un hombre que expresaba poco con palabras, pero el brillo de sus ojos era mucho más elocuente que un poeta. No recuerdo cuándo fue la última vez que vimos juntos las estrellas. Nunca le pregunté qué sentía o cuál había sido la primera vez que se quedó prendido del cielo. Imagino que en su juventud, el cielo tendría aún más estrellas visibles, titilantes. Ese fue uno de los regalos más hermosos y profundos. Mi abuelo me regaló el universo, el asombro por la creación. Cuando me faltó mi abuelo, pensé tanto en cuánto me gustaría volver a ver las estrellas con él y aprovechar para preguntarle si su abuelo veía también las estrellas con él. Los imagino de noche en el monte con el sonido de los grillos y las ranas, y con miles de luciérnagas coqueteándoles a las estrellas y luceros. Con mi imaginación, me iba generaciones y generaciones de nietos y abuelos mirando las estrellas hasta el principio de los tiempos. Imaginaba a Abraham con Isaac señalándole el cielo y contándole de la promesa de Dios, que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Adán con sus hijos pequeños, o José con Jesús. Y me llegó tan fuerte al corazón que nosotros somos parte de esa descendencia, y lo fueron nuestros abuelos y sus padres, y los bisabuelos de sus bisabuelos, y todos en algún momento vieron la misma luna y el mismo cielo con las mismas estrellas. Cuando terminaba mi vasito de leche y mis galletas, y mi abuelo su café con canela, levantaba la manta, la sacudía un poco y la doblaba perfectamente, como hacen los abuelos, siempre tan correctos y bien hechos. Y me llevaba a lavar los dientes y a prepararme para dormir. A la hora de dormir, mi abuelo me hacía juntar las manos y rezar. San Jorge bendito, amarra a tus animalitos con tu cordón bendito para que no nos piquen ni a mí ni a mis hermanitos. O cuando era mi abuela la que me preparaba para dormir, la oración era: por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siempre persignando, en perfecto orden. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me lleves a los brazos de María. Y yo pronunciaba así con el acento bien puesto y afirmando con la cabeza: hasta que me lleves a los brazos de María. ¿A cuántos de nosotros, millones de pequeños, nos tocó así? Que Dios brincara del corazón de abuelita o abuelito a nuestro corazón. Así fue que conocí a mi Señor, con el corazón más dulce, con galletas y miel, con estrellas y café, con grillos y muchísimo amor. Recibí la palabra como se recibe un pan dulce recién salido del horno. La palabra del Señor me sabe a atole, a bondad, a generosidad, a cuidado y a apapacho. No dejo de pensar en cómo ha pasado su palabra por tantas generaciones y que cada uno de nosotros tiene una versión tan propia del amor de Dios que vamos a pasar a las generaciones futuras y pasará con dulzura por muchísimos años hasta el final del tiempo. Tengo plena confianza de que llegará el día en que pueda preguntarle a mi querido abuelo cómo fue que comenzó a ver las estrellas. Y esa esperanza me hace sonreír mucho cuando veo el cielo. En lugar de sentir nostalgia, siento el efecto vivo de la fe. Esta semana, vimos el nacimiento de Moisés que Dios puso en Egipto como un libertador, como guía y luz. Siempre he tenido curiosidad por algunos detalles de las Escrituras. Por ejemplo, el pasaje nos indica que Moisés desciende de un hombre de la casa de Leví,
recordando que los sacerdotes que median entre Dios y el pueblo pertenecen al linaje de Leví. Me hace pensar en lo importante que es este detalle, que a veces uno puede leer corriendo y pasarlo por alto. Moisés y su hermano Aarón tenían en la sangre la vocación y la misión. Por otro lado, otro detalle que siempre me ha hecho pensar es que en la lectura del Evangelio de lunes, Jesús nos dice que no viene a traer paz, sino espadas. Ha venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, la nuera con la suegra, pero no menciona al hermano contra el hermano. En los 3 ejemplos es una ruptura generacional. Lo que me hace pensar es que es muy claro que se refiere a romper con la tradición legista de los padres. A partir de su llegada, nos desvinculamos de la severidad de preceptos legales y rituales. Sí que para muchos es muy obvio. Tanto que se llaman Antiguo y Nuevo Testamento las 2 grandes eras de la historia de la salvación. Pero son detallitos que me tocan. Probablemente porque soy aún, ya a mis años, ese niño que gustaba de entrecerrar los ojos para ver las estrellas que menos brillan, pero que a veces son las que tienen los colores un poquito diferentes. El martes, Moisés vuelve a su raíz. Vio a un egipcio maltratar a uno de su mismo pueblo, de su sangre israelita, y no pudo contenerse. Esto lo llevó a huir a Madián, quitarse a Egipto del corazón y asumir su identidad de golpe. En la lectura del Santo Evangelio, Jesús recrimina a las ciudades en las que ha hecho milagros. Son pueblos ciegos, incapaces de reconocer la divinidad. Y relacionándolo con la primera lectura, me hace pensar nuevamente en la identidad, que no sabemos asumirnos como hijos de Dios y pueblo del reino del Señor. Un paso que podría ser instantáneo al abrir el corazón, pero nos cuesta tanto. Es falta de humildad. El miércoles comenzamos con Moisés encontrándose con su verdadero Dios, el verdadero Dios. No olvidemos que Moisés creció en la corte del faraón, y muy probablemente se le inculcó el culto a dioses como Osiris, Horus, Tot, Anubis, etc. Pero ante él, en una visión milagrosa en el monte del Señor, en forma de fuego que no quema, la voz del Señor le da un propósito trascendental. Dios mismo le encargó la misión de la guía y la libertad. El humilde niñito de la canasta que flotaba en un río sería el gran pastor del pueblo de Israel. ¿Habrá pensado Jesús en esto cuando decía: Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los sencillos? El jueves, Dios dice a Moisés: Soy el que soy. Otra vez la curiosidad. ¿Qué hay detrás de esta frase? Y resulta que el español no abarca la profundidad del nombre que le da Dios a Moisés. En hebreo es una palabra con un significado con mucho alcance. Un verbo que puede interpretarse como el que existe, el que está, el que es, el que está siendo, fue y será. O sea que en este contexto, al decírselo a Moisés, con un par de palabras le dice: el que existe, a diferencia de los ídolos. El que está desde el principio, está contigo y con tu pueblo. El que estará como promesa. El que está siendo como un acompañante eterno en quien confiar. Y el que ha sido como el Padre que puso todo en marcha desde el principio. Más de 1000 años después, la promesa vuelve a ser mencionada. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. El fuego que no quema sigue iluminando el camino del pueblo del Señor. Y después de otros 2000 años, sigue siendo dulce y tan presente como en la zarza. Aquí, en este momento, entre tú y yo. El viernes llega una escena ciertamente escalofriante, que todos hemos visto en películas. El Señor le indica a Aarón y a Moisés que este mes será recordado por generaciones, porque el Señor va a pasar entre su pueblo y los reconocerá por las marcas de sangre en las puertas.
Recuerdo lo impactante que fue cuando niño ver la bruma verde pasar por las calles de Egipto en la película de los 10 mandamientos. La vi tantas veces, hasta tarde. Siempre me llamó la atención la serie de instrucciones que les da Dios para la celebración de su paso y su memoria por todas las generaciones. Siempre trato de buscar la relación entre las lecturas. A decir verdad, soy un poco lento para encontrar el mensaje que la suma de ambas nos da. Y en este caso me costó un poco de trabajo. Es evidente que trata de la ley, pero algo que no entendí de inmediato es que trata de la libertad y de la renovación. En la primera lectura, Dios libra a su pueblo de la esclavitud impuesta por los egipcios. En el Evangelio, Jesús libera a su pueblo del peso de la ley, que ya vaciada de significado por los ministros corruptos, era impuesta con severidad. Y en cuanto a la renovación, Dios da un nuevo comienzo cuando la Pascua. Jesús en el Evangelio representa a Él mismo un renacimiento, siendo Señor del sábado. Resignifica la ley y la historia misma. Las lecturas del sábado parecen ese episodio de las series en que hay una tensión extraña, un silencio misterioso. Los israelitas en el desierto no podían preparar el pan fermentado y lo tenían que preparar sin levadura porque eran acechados por los egipcios. El pasaje menciona: noche en que veló el Señor para sacarlos de Egipto. Me transmite esa sensación de noche larga en que tiene uno los oídos muy alertas y puede escuchar el propio corazón, pero al mismo tiempo tiene la confianza de que todo saldrá bien, aunque antes vendrá una lucha grande. Como esa frase que dicen tanto en las películas: esto empeorará antes de mejorar. En el Evangelio del sábado, Jesús también prefiere ir a otro lugar porque los fariseos tenían planes de matarlo. Aún no era su tiempo. La referencia al profeta Isaías: mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto. Sobre él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pabilo vacilante no lo apagará, hasta implantar el derecho. En su nombre esperan las naciones. Me da la misma sensación de calma antes de la tormenta. El domingo de esta semana, tenemos una pequeña interrupción de esta serie de lecturas del Éxodo. Es como si fuera un flashback de un par de generaciones. El Señor se aparece a Abraham en forma de 3 hombres. Le anuncia que tendrá un hijo, Isaac. Entre las lecturas de la dramática liberación del pueblo de Israel, recordamos por un momento la promesa y la fe. Tenemos una lectura intermedia en la segunda lectura, la carta a los Colosenses. Pablo menciona la palabra de Dios. El misterio escondido desde siglos y generaciones es revelado a sus santos como el Espíritu de Cristo. Y finalmente, en un pasaje que me encanta del Evangelio según San Lucas, aparece uno de los personajes que me toca tanto el corazón: María, la hermana de Lázaro. Escucha con atención a Jesús mientras su hermana Marta se desvive en los quehaceres. Imagino a Marta preocupándose por tener limpia la casa y atender a Jesús, como Abraham se puso a atender junto a su esposa a los hombres que traían la palabra de Dios. Marta estaba haciendo lo correcto según las tradiciones. La hospitalidad era un pilar en las tradiciones desde muchas generaciones antes de que llegara ese momento. Se dice que uno de los grandes pecados de Sodoma y Gomorra tiene que ver con que no fueron hospitalarias con los ángeles del Señor. Entre sus otros defectos, por supuesto. Pero Jesús le dice a Marta cuando se queja de su hermana: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Me conmueve tanto la actitud de María en cada pasaje en que aparece. Es tan tierna. Y su actitud ante Jesús es siempre tan pura y atenta, como la de una niñita escuchando a un Padre Celestial. Como me hace pensar en que el reino de los cielos es de quienes son como niños. Toda esta semana parece decirnos: escucha con atención. Toma un momento para comprender que la historia entera de la creación y la salvación está latiendo en tu corazón en este momento. Que aquí estoy,
Te acompaño siempre. Aquí he estado desde el principio y hasta el final estaré contigo. Basta que tengas confianza. Basta que guardes un poco de silencio. Si te tomas un momento en calma, puedes sentir mi presencia. Mientras, con todo el amor del universo, con sus planetas, lunas, soles, estrellas, cometas, todas las personas que estuvieron antes desde el primer ser humano y hasta el último momento de la humanidad, en el último latido del último corazón, he estado y estaré. Ten fe. No tengas miedo.